Hola, muy buenas tardes. Les saluda Wendy Mata de la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Ministerio de Educación Pública. Le damos la bienvenida a la conferencia Necesidades Básicas del Cerebro. Pero no estoy sola. Tengo conmigo también a la intérprete del ESCO, Graciela Lago. Buenas tardes, Graciela. Esta es la primera de 3 conferencias que tendremos en vivo, abiertas a todo el público a través de la plataforma Teams y el canal de YouTube del IDP. Tenemos también transmisión por nuestro Facebook del Ministerio de Educación Pública y ustedes encontrarán el enlace para poderse conectar con esta transmisión que iniciamos hoy con mucha alegría, con mucha emoción, porque hemos esperado ya varios días para estar acá y poder informarnos, aprender sobre el cerebro, sobre su importancia, sobre las necesidades básicas y todo el papel importante que juega en el aprendizaje de la niñez y de la juventud. Hay 2 charlas más que están exclusivas para nuestro personal docente. Estas serán impartidas en la plataforma Teams y serán anunciadas también por el IDP. Hoy usted puede hacer sus consultas porque esta charla es abierta a todo el público. Puede dejar sus dudas o sus comentarios, ya sea en la publicación que tenemos en el Facebook del MEP o también donde se está llevando a cabo esta transmisión, en el canal de YouTube del IDP y también en la plataforma Teams, por donde usted esté conectado. Muchas gracias por su sintonía. Iniciamos de una vez dándole la bienvenida a nuestra especialista invitada. Ella es Karina Castro, es neuropsicóloga pediátrica, tiene muchos años de experiencia en la atención clínica y hoy nos trae un mensaje muy importante en relación a este órgano tan importante en nuestro cuerpo, el cerebro. Así que sin más preámbulo, nos conectamos con ella hasta Washington, en Estados Unidos. Karina, buenas tardes, adelante. Karina, disculpa, no te estamos escuchando. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Antes de iniciar, me encantaría agradecer al Ministerio de Educación, al Banco Interamericano del Desarrollo y principalmente a doña Melania Brenes, que han sido promotores de la iniciativa de llevar salud mental a todos los hogares. De llevar salud mental a través del conocimiento, a través de infografía, a través de información y sobre todo en estos momentos a través de estas 3 charlas que vamos a estar dando, donde vamos a hablar sobre las necesidades básicas del cerebro y hoy principalmente nos vamos a enfocar en 3 de ellas. Voy a compartir. Muy bien. Entonces, empecemos hablando de estas necesidades básicas. Empecemos hablando, para los que me conocen, para los que siguen mis redes sociales, habrán oído de estas 4 necesidades, pero antes de ellas, me gustaría hablarles un poco de lo que estamos viviendo en estos momentos. Si bien en estos momentos estamos todos viviendo una tormenta muy complicada, una tormenta que sin duda todos la estamos viviendo, pero hay una realidad y es que no todos la estamos viviendo igual. Así como ustedes ven esta imagen, algunos en esta tormenta estaremos en un barco grande, algunos estaremos en una lanchita, algunos estaremos en un velero y estamos llevando esta tormenta desde un lugar muy diferente. Estamos llevando esta tormenta con dificultades diferentes, con problemas para afrontar diferentes y la realidad es que todos estamos intentando sobrellevar esta tormenta. Y hay una realidad y es que todos, pero absolutamente todos los que estamos en esta tormenta tenemos un cerebro. Todos los que estamos en esta tormenta tenemos que cuidar este cerebro porque la clave
para lograr que estemos bien, la clave para lograr que salgamos bien de esta situación, la clave para lograr que podamos superar esta adversidad sin problemas mentales, está justamente en este cerebro. Y entonces resulta ser que muchos de los que estamos aquí tenemos un gran interés en conocer este cerebro por distintas razones. Primero, porque puede ser que nosotros seamos constructores de esos cerebros. ¿Qué quiere decir constructores? Puede ser que en casa tengamos a niños pequeños entre 0 y 12 años para comenzar, pero también niños hasta o adolescentes, inclusive adultos hasta los 25 años, porque hoy sabemos que el cerebro continúa su desarrollo desde los 0 hasta los 25 años. Entonces, si tenemos a una persona en casa que tenga, a un niño que esté entre 0 y 25 años, somos constructores de esos cerebros. Por otro lado, si estamos en esta charla, puede ser que también nuestro cerebro esté en construcción. Si somos un adolescente o somos un adulto joven, nuestro cerebro todavía se está construyendo. Entonces nos interesa muchísimo saber cuáles son las bases que necesitamos para que se construya fuerte. Y tercero, también es otra opción, es que nuestro cerebro necesita cuidado. Es fundamental comprender que si bien después de los 25 años nuestro cerebro ya está construido, es importante mantenerlo, porque si no lo mantenemos, se deteriora. Entonces, conocer cuáles son las necesidades básicas para que se desarrolle, para que funcione sano, fuerte y exitoso, es clave. Y es lo que nos vamos a llevar de esta primera charla. Y entonces, ¿para qué cuidarlo? Primero, porque debemos de superar esta adversidad. Pero debemos de superarla bien, debemos de salir de ella fuerte, debemos de salir de ella con un cerebro más fuerte, con un cerebro más resiliente, con un cerebro que no tenga problemas mentales, que no tenga trastornos de ansiedad, que no tenga depresión, que no tenga cualquier otra enfermedad mental que estamos viendo en estos momentos y que inclusive la Organización Mundial de la Salud nos está indicando que posiblemente sea la próxima pandemia. Entonces, ¿para qué cuidarlo también? Porque debemos de aprender, así como conocemos sobre el corazón, así como sabemos que hay que hacer ejercicios para que esté fuerte y prevenir un infarto, o así como conocemos de otros órganos, del estómago, de los alimentos que debemos de consumir para que esté bien, debemos de entender un poco cómo funciona el cerebro y lo que le tenemos que dar para su buen funcionamiento. Entonces, ¿cómo se construye un cerebro sano, fuerte y exitoso? Lo primero que debemos de hacer es que vamos a hablar de la arquitectura cerebral. ¿Qué quiere decir esto? El Consejo Científico Nacional sobre el Niño en Desarrollo Infantil inventa una metáfora y dice, cuando hablemos del desarrollo del cerebro, vamos a hablar como la construcción de una casa. Entonces, me gustaría que se imaginen que estamos hablando de cómo se construye una casa. Entonces, lo primero que necesitamos para construir esa casa es lo primero que necesita el cerebro durante los primeros 6 años de vida. Necesitamos tener los materiales óptimos para que la casa sea fuerte. No es lo mismo construir una casa de cemento que construir, qué sé yo, una casa de paja. No es lo mismo construir una casa con columnas fuertes, ¿verdad? Que construirla con columnas débiles. Y esos cimientos, esas bases, esos materiales, es lo que nosotros los primeros 6 años de vida vamos a forjar, vamos a desarrollar, vamos a construir. Y esto lo hacen ¿quiénes? Esto lo hacen todos, lo hacen los padres, los docentes, pero sobre todo todos los que interactúan con ese niño son constructores de ese cerebro. O sea, los vecinos, los familiares, los primos, los amigos, todos los que interactúen con niños entre 0 y 6 años van a ser constructores de ese cerebro. Y justamente una de las campañas que estamos promoviendo a raíz de campañas en crecimiento, uno de los productos se llama el Reto 7-7, que si no lo ha visto o si no lo ha leído, lo invito a que se vaya a las páginas del MEP y a las de Vida Estudiantil donde lo vea, donde hablamos específicamente de 7 actividades que se pueden hacer durante los 7 días de la semana y está científicamente comprobado que estas actividades van a potenciar el desarrollo de los niños, les van a dar el mejor inicio en su vida, los van a preparar para la educación,
los van a preparar para que sean exitosos académicamente y los va a preparar para que independientemente del nivel socioeconómico tenga el mejor principio de vida que puede tener. ¿Qué pasa después de los 6 años? Vamos a volver al ejemplo de la casa. Vamos a hablar de los 6 a los 12 años y así como lo ven en la figura, lo que pasa en el cerebro a partir de los 6 años es la consolidación de esas bases. Es lo que en una construcción de cerebro diríamos que es cuando se pone el piso, cuando se ponen las paredes, cuando se ponen las ventanas, cuando ponemos las puertas, cuando empezamos a darle cierta forma justamente a esa casa. Y entonces de 6 a 12 años también es cuando se refuerzan los aprendizajes, cuando efectivamente los niños empiezan a ir a la escuela, cuando empiezan a leer y a escribir, cuando empiezan a conocer sobre las matemáticas, sobre la geografía, y entonces empiezan a ampliar su mundo, ampliar sus conocimientos y donde se construyen los aprendizajes efectivamente más académicos. Pero algo clave que pasa entre los 6 y los 12 años es donde los niños desarrollan esa confianza en sí mismos, esa confianza en sus capacidades y a confiar en los demás. Entonces, todas las personas que estemos alrededor de ellos, padres, docentes, figuras cercanas, tenemos que ser personas de confianza y tenemos que ayudarlos a ellos a confiar en ellos mismos también. Y una de las áreas fundamentales que un niño de 6 a 12 años tiene que desarrollar tiene que ver con las motivaciones intrínsecas. ¿Qué es eso? Es cuando ellos definen qué les gusta, qué les apasiona, qué es bueno, qué les suma en esa energía. Y para lograr eso, todas las personas que estamos cercanos a ellos tenemos que facilitar y promover que descubran esas motivaciones. Y entonces, ¿qué pasa después de los 12 años? Bueno, interesantemente, desde los 12 a los 25 años continúa el desarrollo de este cerebro, pero ya venimos afinando detalles en esa construcción. Y es lo que vemos en esa construcción de la casa donde pintamos, decoramos, ponemos las cortinas y le damos los últimos detalles a esa casa. Y es lo mismo lo que pasa en este cerebro. El problema aquí es que todo lo que se estimule, o sea, todo lo que promovamos a través de más cuidado o más aprendizaje son conexiones entre una neurona y otra que se van a fortalecer. Por el contrario, todo lo que se deje de hacer son neuronas que se van a morir. Y esto se llama la especialización del cerebro. Es porque es tan importante la adolescencia. A pesar de que podamos creer o podamos observarlos a cierta edad donde ya parecen adultos, donde físicamente ya parezcan adultos, su cerebro todavía está en construcción y se está especializando. Entonces es una época clave en la que debemos de promover conexiones neuronales sanas, fortalecer ese cerebro, fortalecer las cosas sanas que son efectivamente las que estamos hablando en esta charla. Entonces todos estos años son momentos de grandes oportunidades, pero también son momentos de un gran peligro para el desarrollo del cerebro. Y entonces depende de todo lo que hagamos en casa, de lo que hagamos en la calle, de lo que hacemos todos los días, que este cerebro crezca listo para aprender, listo para afrontar los desafíos, listo para ser exitoso y para lograr todos sus objetivos. Y entonces vamos a hablar de las 4 necesidades básicas que tiene este cerebro en construcción, este cerebro en crecimiento, para continuar creciendo fuerte, sano y capaz. Vamos a imaginarnos una mesa con 4 patas. Sin estas 4 patas la mesa no puede funcionar. Y la primera pata es el dormir. ¿Por qué el dormir? Les voy a contar aspectos claves del sueño. Cuando dormimos, pasan cosas que solamente pueden pasar cuando dormimos. Cuando dormimos se limpia el cerebro. Se dice que es una función de autolimpieza. Algunos dicen que es el shampoo del cerebro, el dormir. A mí me gusta llamarlo cuando sacamos la basura. ¿Y por qué cuando sacamos la basura? Porque durante el día producimos un montón de toxinas, producimos un montón de basura y durante la noche la sacamos esa basura. La imagen que ven ahí, no sé si recuerdan, había un juego que se llamaba Pac-Man, que algunos jugaban. Si tenemos a millennials observando la charla, es un juego que se jugaba en tiempos atrás como un videojuego, donde este muñequito amarillo se comía
a todos los otros muñequitos pequeñitos. Y ese era Pac-Man. Entonces en la noche aparece Pac-Man y se come todas las toxinas. Y uno dice, bueno, ¿toxinas de qué? Durante todo el día acumulamos toxinas. Toxinas de los pesticidas de los alimentos, los que le ponen a los alimentos cuando los están cultivando, o los que les ponen a los alimentos en latas, tienen pesticidas y eso el cuerpo, digamos, lo asume como una toxina. Toxinas de la contaminación ambiental. En cualquier país donde vivamos existe un fenómeno en este momento ambiental que todos lo conocemos y hay contaminación. Y esa contaminación ambiental, cada vez que nosotros inhalamos, ese oxígeno que llega a nuestro cerebro, genera toxinas porque el cerebro lo tiene que purificar, necesita un oxígeno limpio. Entonces esas toxinas también. Y toxinas del estrés. Ahora más que nunca estamos viendo un montón de situaciones de estrés y eso produce cortisol y el cortisol se vuelve en nuestro cerebro como toxinas. Entonces en la noche se comen estas toxinas, en la noche sacamos estas toxinas y permitimos que el cerebro esté limpio para que al día siguiente vuelva a acumular toxinas. Otra de las cosas que pasan únicamente cuando dormimos es que aprendemos. Esa imagen que ven ahí, esa estructura morada que ven ahí, se llama el hipocampo. Y entonces, la imagen que ven al lado derecho es todo lo que pasa cuando aprendemos cosas a lo largo del día. Llega y se queda ahí, se queda en esa estructura morada y la almacena y es como la memoria que tenemos rápida. Pero cuando dormimos, esa estructura morada se conecta con muchas otras partes de la corteza del cerebro y así se hace la memoria y así se hace el aprendizaje. Y entonces, a través de esta conexión es que los niños, inclusive los adultos, también aprendemos y aprendemos a largo plazo. Por eso es que cuando no dormimos cuesta más aprender y por eso es que cuando no dormimos aprendemos más lento porque el aprendizaje necesita la noche para consolidarse. ¿Qué es otra cosa que pasa cuando dormimos? Que es sumamente importante. Se conectan dos áreas del cerebro. Una se llama la amígdala, que es esa que está ahí abajo moradita, y la otra se llama el prefrontal. Resulta ser que la amígdala es la encargada de las emociones. La amígdala es la que determina cómo reaccionamos cuando sentimos felicidad, tristeza, enojo, irritabilidad, euforia. Ahí está en la amígdala. La amígdala es la que nos dispara esa emoción. Y por otro lado tenemos el prefrontal, y el prefrontal es el que controla, nos hace planificar, anticipar, organizar, nos hace controlar un impulso de, por ejemplo, si estoy enojado y le quiero pegar al jefe y no le voy a pegar porque habrán consecuencias. Bueno, justamente eso hace el prefrontal, anticipa que hay consecuencias a los actos y me hace no hacerlas. Estas zonas en los niños están en desarrollo. Sin embargo, es importante que estén conectadas y que traten de conectarse lo mayor posible. Entonces, cuando los niños no duermen, cuando los adultos no duermen, hay una desconexión entre estas dos áreas. Y al haber una desconexión nos hace más propensos a estar irritables, a estar agresivos, a tener conductas más emocionales sin medir las consecuencias de nuestros actos. Y lo que se ha visto entonces es que cuando no dormimos lo suficiente, se hiperreactiva la amígdala y se hiporreactiva, o sea, como que se duerme el prefrontal. Eso significa que vamos a tender a ser justamente más emocionales sin controlar esas reacciones. Y con solo 2 noches de mal dormir, con solo 2 noches, ya el control lo va a agarrar la amígdala. Eso significa que con solo 2 noches vamos a ver resultados inmediatos en nuestras emociones y nuestras reacciones. Y otra cosa importantísima que pasa cuando dormimos es que se conecta el cerebro, ¿verdad? La amígdala con el hipotálamo. Que eso sería una conexión entre cerebro y estómago, diríamos así. ¿Por qué? La amígdala, como les dije, tiene que ver con nuestras emociones, es la que se encarga de todas las emociones que sentimos. Y el hipotálamo tiene muchas funciones, pero una de ellas muy importante tiene que ver con el apetito. Nos dice cuando tenemos hambre y nos dice, ¿verdad?, cuando tenemos sed, cuando tenemos calor o frío. Bueno, efectivamente, con una sola noche de mal dormir, ya vamos a tener un impacto inmediato. Y el impacto inmediato va a significar que al día siguiente vamos a tener más hambre, nos vamos a sentir más impulsivos y vamos a tomar peores decisiones
en la comida que comemos, porque vamos a querer comida más alta en calorías. Pero investigaciones muy interesantes revelan que con solo una noche de mal dormir, ya al día siguiente vamos a consumir 300 calorías de más de las que en teoría nuestro cuerpo necesita. Que eso a lo largo del tiempo, de varias noches de mal dormir, es lo que nos hace el aumento de peso y enfermedades de todo lo que tiene que ver con obesidad. Entonces, conductas más irritables, conductas menos tolerables, más agresivas y, como les dije, más impulsivas en relación a lo que comemos. La segunda pata de esta mesa es la actividad física. Esto que ven aquí son dos cerebros, el de la izquierda, el que tiene colorcitos verdes, es un cerebro oxigenado. El de la derecha es un cerebro sin oxigenar. El cerebro consume el 33% de nuestro oxígeno, necesita mucho oxígeno, necesita sangre oxigenada. Y para que esta oxigenación llegue a nuestro cerebro necesitamos un corazón fuerte que pueda pompear mucha sangre y arterias muy limpias que permitan que esa sangre llegue al cerebro. Y el movimiento es el único que nos da esa posibilidad. La actividad física, la única que nos permite un cerebro oxigenado. Entonces, esta actividad que ven ahí son esta imagen que ven aquí son dos personas haciendo una tarea, ¿verdad? Que les pusieron a hacer. Uno es un cerebro oxigenado que utiliza casi que todo su cerebro para resolver una tarea y la resuelve con mayor eficiencia. Y el otro es un cerebro poco oxigenado que utiliza una solita parte del cerebro y que obviamente dura más. ¿Qué es otra cosa que pasa cuando hacemos actividad física? Y es que aprendemos. Cuando hacemos actividad física hay una proteína que producimos que se llama BDNF. Y esta proteína es la que se encarga de que esta zona amarilla, anaranjada que ven ahí grande, que se llama el hipocampo, crezca. Y como les dije al principio, el hipocampo es el que se encarga de almacenar nuestra memoria. Entonces, entre más grande tengamos el hipocampo, más neuronas vamos a tener, mayor aprendizaje podemos tener, y eso nos hace a que los niños aprendan mejor, aprendan más rápido y que los adultos también. Pero además hay dos químicos que producimos cuando hacemos ejercicio que tiene que ver con la atención, que nos permite poner atención por más tiempo, que nos permite poner atención, sentirnos mejor y que reduce el estrés. Entonces, si queremos que nuestros niños estén atentos por largos periodos de tiempo, que tengan un mejor ánimo, que tengan mayor disposición al estudio y que estén menos estresados, el movimiento es la clave. Imagínense que hay una investigación muy interesante que después derivó aún muchas investigaciones más, donde dicen que solamente 5 minutos de hacer ejercicios sencillos, que es moviendo las manos o saltando antes de una clase, ya eso hace que los niños tengan mejores resultados. Entonces, en casa debemos de promover la actividad física, el movimiento en todo el día a día. Una tercera área fundamental en esta pata de esta mesa tiene que ver con los alimentos para el cerebro. Resulta ser que esto no tiene que ver con nutricionistas. Yo no soy nutricionista, yo les vengo a hablar sobre el cerebro. Los niños necesitan comer de todas las fuentes de alimentos, necesitan nutrirse de todas las fuentes de alimentos, y para eso viene el Ministerio de Educación, ha hecho mucha campaña en informar sobre todas las fuentes de alimentos. Sin embargo, en este momento estamos hablando sobre neuroalimentos, y estos son alimentos para las neuronas. Son de todos los alimentos que deben de consumir los niños, estos específicamente son para las neuronas. Entonces, deberíamos de asegurarnos que también sean parte de esta alimentación balanceada que están teniendo. Y es que resulta que las neuronas están hambrientas de nutrientes, pero de buena calidad, porque eso hace que se conecten mejor, que se conecten más rápido. Eso significa que cuando los niños o adultos comemos alimentos para las neuronas, primero, nos van a aportar energía para
tener ganas para aprender, energía para movernos, energía para sentirnos bien, energía para que se conecte una neurona con otra de una forma rápida y que aprendan rápido. Pero también lo que comemos influye en cómo nos sentimos. Si bien lo piensan, cuando estamos un poco bajos o un poco tristes, nos da ganas de comer, qué sé yo, un helado, de comer cosas dulces, de comer chocolate, porque la comida inmediatamente produce reacciones en nuestro cuerpo para aliviar el estrés o la angustia o la ansiedad que tengamos. Entonces influye efectivamente en cómo nos sentimos. Lo que pasa es que lo que necesitamos es buena comida para que alimente correctamente las neuronas, para que siempre nos sintamos bien y no es que tengamos que acudir a la comida cuando nos sintamos mal. Pero también que lo que comemos afecta la velocidad en la que aprendemos. Un niño y un adulto que tienen una buena alimentación aprende mucho más rápido y es mucho más ágil en su aprendizaje que un niño que come de manera inadecuada o que no le da a la neurona los alimentos que necesitan. Y afecta nuestras decisiones, así como les comenté, que con solo una noche de mal dormir, ya al día siguiente vamos a buscar comidas más altas en calorías y que vamos a tomar decisiones más impulsivas, efectivamente después cuando empezamos a comer mal vamos a querer seguir comiendo mal. Entonces, elegir bien lo que comemos va a permitir que los niños y adultos tomemos mejores decisiones en cuanto a nuestro día a día. Y algo clave es que lo que comemos está científicamente comprobado que protege contra las enfermedades mentales. Eso significa que nosotros podemos prevenir trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, enfermedades demenciales como el Alzheimer, inclusive se ha visto que enfermedades como la esquizofrenia o el trastorno bipolar lo podemos prevenir y lo podemos hasta ayudar a mitigar una vez que lo tenemos con los alimentos que comemos. Entonces es importante recordar que el cerebro necesita una alimentación balanceada y que existen alimentos específicos para que las neuronas se conecten más rápido y puedan funcionar mejor. ¿Cuáles son estos alimentos? El primero es el agua. El 70% de nuestro cerebro está constituido de agua. Por eso es que los niños deben de tomar agua desde pequeñitos. Una vez que el doctor lo recomiende y ya hayan pasado el periodo únicamente de lactancia materna, entonces el agua es una fuente fundamental porque el cerebro necesita mantenerse hidratado. Un cerebro deshidratado, un cerebro que le falte agua va a aprender más lento. Inclusive vamos a observar dolores de cabeza y hasta migrañas. ¿Qué es importante? No poner a competir el agua con otras opciones. Porque si ponemos a competir el agua con un juguito natural o con un juguito de envase o con una gaseosa, al cerebro le encanta lo dulce. Y entonces va a preferir eso y ya el agua no le va a resultar interesante. Entonces es fundamental que si son pequeños, facilitemos el agua y que el agua sea la única opción. Y si estamos hablando de los más grandes, que prioricemos en el agua antes de cualquier otro líquido. ¿Cuáles son estos otros alimentos importantísimos para las neuronas? Si un 70% del cerebro es de agua, el otro 30% está constituido por unos ácidos que se llaman ácidos grasos. Y resulta ser que tienen que ser parte de la dieta desde el embarazo, inclusive hasta la adolescencia. ¿Por qué? Porque esto permite que las neuronas crezcan más, que se conecten mejor y que el cerebro funcione mejor. ¿Dónde conseguimos estos ácidos grasos? En los huevos y en la leche de algunos animales de pastoreo, animales que se alimenten únicamente del pasto, nos proporcionan esta fuente de omega 3. De semillas, nueces, almendras, maní, cualquier semilla, ¿verdad? Que tengamos accesible, semillas de girasol, semillas de chía, semillas de canola, todas las semillas nos pueden ofrecer esta fuente. Pescados de agua fría, si algunos de ustedes viven en zonas donde se pueda conseguir el atún, el areque, la caballa,
inclusive el salmón, digamos, son proveedores de lo que tiene que ver estos ácidos grasos, inclusive el atún en lata, que es algo que se está facilitando ahora, a través de las canastas que están entregando, son fuentes de ácidos grasos. Y el aguacate y el aceite de oliva. Muchas veces pensamos que es mucho más fácil freír cosas, digamos, con comida porque sabe más rico. Sin embargo, a veces con solamente hervir las verduras y una vez que salen hervidas, ponerles un poquito de aceite de oliva, vamos a gastar mucho menos aceite, que va a afectar menos la economía, y por otro lado le estamos dando la fuente de omega 3 que necesitan esos cerebros en desarrollo. Va a ser mucho más saludable y hasta mucho más económico. Otras alimentos para las neuronas, las frutas, todo tipo de frutas. Las frutas son energizantes, el cerebro necesita energía, los niños se mueven mucho, pero los adultos también necesitan energía para que sus neuronas funcionen bien, para que su cerebro funcione bien. Entonces, las frutas para prevenir deterioro intelectual también, para prevenir esos problemas de memoria que se nos empiezan a presentar en cierta edad, son fundamentales. La avena, en cualquier forma, la avena nos ayuda a que ese flujo sanguíneo que les dije, ese corazón que necesita arterias limpias para que llegue el oxígeno al cerebro, la avena nos permite que sea así, pero por otro lado la avena permite que uno se concentre más y que tenga un estado de ánimo más positivo. Ahora necesitamos a niños con mayores niveles de concentración y que estén más motivados para aprender, y la avena es un gran aliado. El huevito, el huevo no solo de animal de pastoreo, cualquier tipo de huevo, la yema está cargada de colina, y la colina se sabe hoy que potencia la memoria, y la memoria es aprendizaje. Entonces, para potenciar el aprendizaje de nuestros niños, incluir huevitos todas las semanas, varios días a la semana, nos va a ayudar con esa área. Y los vegetales, son muy ricos en vitaminas. Todos los vegetales son fundamentales para los niños. Sin embargo, cuando hablamos del cerebro, los de hoja verde, como la coliflor, como el brócoli, como las espinacas, fortalecen la memoria. Y los de color naranja, como el camote, como la zanahoria, no, son antioxidantes. Eso significa que ayuda a que las neuronas no se oxiden y que funcionen correctamente. ¿Y qué pasa con nuestra dieta? Bueno, resulta que en general nuestra dieta es muy alta en grasas saturadas. Nos encantan las cosas fritas, nos encanta la comida rápida y nos encantan las cosas ricas en azúcar, ¿verdad? Las cosas dulces, pero también las harinas refinadas. Resulta ser que ya hay muchas investigaciones que dicen que cuando los niños se alimentan con este tipo de alimentos, comidas fritas, grasas saturadas y ricas en azúcar, el cerebro se programa negativamente. Eso significa que le va a costar mucho más aprender. No solo le va a costar mucho más aprender, sino que le va a costar mucho más darse cuenta cuando está lleno, y siempre va a querer más. Y esto va a ser un precursor de posiblemente obesidad en la niñez, ¿verdad?, mayor, o inclusive en la adultez. Y lo que se ha visto es que cuando se come mucho de estos alimentos, con solamente unos pocos días, ya el hipocampo, que es nuevamente lo que les dije, la estructura de la memoria, el aprendizaje, cambia. Y al cambiar hace que el niño aprenda menos, aprenda más lento, le cueste más aprender. ¿Cuál es otro aspecto fundamental cuando hablamos de alimentos para las neuronas? Lavar los alimentos. Como les dije, los alimentos tienen fertilizantes y pesticidas, y esto provoca reacciones inflamatorias en el cerebro. Eso significa que se inflama el cerebro, y al inflamarse no funciona bien, no funciona en su máximo potencial, y produce patologías, todas las que son. Cuando el cerebro se inflama, produce ansiedad, depresión, cualquier tipo de problemas mentales, pero también problemas de aprendizaje como el déficit de atención. Todo esto tiene que ver con inflamación cerebral. Entonces, lavemos los alimentos todos y que sea parte de nuestro hábito. Y comer en familia. Ahora, en estos momentos,
cuando hablamos de una nutrición neurosaludable, una nutrición para las neuronas, es importante considerar que ahora se come mucho con aparatos electrónicos en la mesa, con la televisión encendida, con el radio encendido. Es fundamental comprender que los niños, y se ha visto en investigaciones en muchos países, los niños que comen en familia tienen un mejor rendimiento académico, aprenden más rápido y les va mejor en la escuela, porque cuando cenamos en familia, socializamos, nos relajamos, intercambiamos pensamientos y eso estimula y beneficia el desarrollo del cerebro. Y la cuarta pata de esta mesa, para que sea una mesa sólida, para que sea un cerebro fuerte, tiene que ver con las pantallas. Debemos de tomar control de las pantallas. Muchas investigaciones de los últimos años revelan que los niños que están expuestos a las pantallas desde muy chiquititos aprenden a hablar más lento, aprenden a hablar peor, ¿verdad? Y que les cuesta más todo lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. También se ha visto que los niños que tienen una exposición a pantallas tienen dificultades en la atención. Eso significa que les cuesta poner atención. Nos podemos equivocar y confundir y pensar que como pueden pasar mucho rato enfrente de una televisión, su atención está muy buena. Eso no es atención. La atención la medimos cuando está haciendo un trabajo de la escuela, cuando está sentado conversando con un adulto o cuando inclusive le pedimos que espere con nosotros para una cita. Eso es atención y esa atención es la que se ve afectada y esa es la que nosotros tenemos que asegurarnos que se desarrolle. También los niños que están expuestos a las pantallas desarrollan dificultades o retraso en las habilidades sociales. Eso es la capacidad que tienen para ser empáticos con el otro, para entender los sentimientos del otro, para contestar de una forma empática a las necesidades del otro. Y lo que se ha visto es que los niños que tienen una exposición a las pantallas, una sobreexposición, tienen dificultades para ponerse en el lugar del otro y que entonces a lo largo de la vida, digamos, tienen dificultades para hacer amigos, para socializar, para interactuar. Y finalmente, un retraso en el desarrollo del control de los impulsos. Lo habremos visto cuando les quitamos las pantallas, cuando les quitamos la televisión o el teléfono, se ponen agresivos, se ponen irritables, les cuesta controlar esos impulsos y eso tiene que ver con que no han podido desarrollar eso porque las pantallas repercuten en las áreas del cerebro que tienen que ver con esa capacidad. Entonces, además de todo esto, es importante considerar que las pantallas, además de retrasar muchos aspectos del desarrollo, hay muchas otras cosas que dejan de hacer los niños únicamente por estar expuestos a pantallas. Los niños están durmiendo más tarde, entonces no están priorizando en una de las patas de esta mesa. Los niños no se están moviendo porque las pantallas los invitan a ser sedentarios. Los niños no están comiendo en familia porque comen viendo pantallas. Los niños no saben aburrirse porque cuando se aburren buscan a la pantalla. Los niños no saben observar, ni atender, ni sostener su atención porque la pantalla es el medio para eso. Entonces, todo lo que están dejando de hacer son todas las cosas que el cerebro necesita desarrollar, como les dije, en esta construcción de esta casa, de los 0 a los 12 años, que están dejando de hacer cada vez que los exponemos de manera excesiva a las pantallas. Y cuando les digo que afecta al sueño, es porque efectivamente, como les dije, una de las patas de la mesa es que el cerebro necesita dormir. Y cuando los niños están expuestos muchísimo a la pantalla, retrasan la aparición de una hormona que se llama melatonina. Y esa hormona lo que les ayuda es irse a dormir. Entonces lo que vemos es que los niños les cuesta quedarse dormidos, les cuesta efectivamente pasar una buena noche, digamos, pero al mismo tiempo les cuesta después tener un buen sueño, porque lo que tiene es que tienen pesadillas, ¿verdad? Los niños se levantan con pesadillas y están en las edades en las que vienen los terrores nocturnos, eso lo tienen. Y por otro lado, lo que se ha visto también es que al no dormir los niños, entonces obviamente vamos a ver niños más irritables, niños con más agresividad,
niños con más baja tolerancia a la frustración al día siguiente, que uno dice, bueno, ¿qué le pasó a mi niño? ¿Cómo está sintiéndose? ¿Cómo está? Bueno, y eso tiene que ver muchísimo con esa capacidad, de esa habilidad de no dormir y esto que lo que me afecta a la pantalla. Otro de los aspectos de las pantallas tiene efectivamente que ver con el desarrollo visual. La visión se termina de desarrollar como a los 12 años. Entonces lo que estamos viendo es que si exponemos mucho a los niños a las pantallas y les damos mucho nuestro teléfono, ocurre una fatiga ocular. Eso significa que se le cansan los ojos. Inclusive hay un aumento de miopía y los niños están teniendo que ir justamente a evaluación porque se les está afectando, están teniendo una alteración en el desarrollo de la visión. Vemos niños con dolor de cabeza, vemos niños que tienen resequedad de ojos, que tienen ojos llorosos, que tienen dolor de espalda y dolor de cuello. Y por esta razón es fundamental velar por el uso correcto de las pantallas. Y otra de las áreas que las pantallas nos están afectando tiene que ver con la gratificación inmediata, ¿verdad? Los niños quieren todo ya, están acostumbrados a todo ahora, si muchas veces lo pensamos, en nuestros tiempos cuando existían las pantallas, uno, bueno, veía un programa, el programa se acababa y uno se levantaba y se iba, y tenía que hacer otras cosas porque el programa que uno vio ya se acabó. Ahora no se acaba nada, uno puede seguir viendo, puede seguir buscando, qué sé yo, en las distintas aplicaciones, otras series, otros videos, otras cosas. Entonces los niños todo lo quieren ya, no saben esperar, y lo que pasa es que es un arma de doble filo, porque en estos momentos, a corto plazo, me ayuda, me soluciona. Necesito que el niño se entretenga, se lo doy. Necesito que el niño espere, se lo doy. Pero a largo plazo no está desarrollando esta habilidad, esta capacidad de gratificar de postergar la gratificación, de esperar. Y entonces todo le resulta aburrido, todo le resulta sin ganas y vemos este exceso de diagnósticos de déficit de atención, de depresión, de dificultades para autocontrolarse, inclusive de fracaso escolar. Hay muchas investigaciones que hacen relación entre todas estas dificultades y la exposición a las pantallas. Y entonces es así como nos damos cuenta que hay estas 4 bases, estas 4 patas de una mesa, que son el dormir, ¿verdad? El permitir que nuestro cerebro descanse, el movimiento, la actividad física, la alimentación, que son neuronas, alimentación para las neuronas, y las pantallas. Si somos parte de la vida de un niño o un adolescente que tiene un cerebro en crecimiento, debemos recordar que los materiales esenciales los conseguimos en casa, que no es responsabilidad de otra persona, sino más que todo los hábitos que implementemos y que podemos buscar ayuda de todas las personas que sean parte justamente de esta crianza, pero que principalmente lo podemos promover nosotros. Y esto, para los que no lo han visto, pero para los que están interesados, justamente es algo que se está promoviendo también en redes sociales, es algo que se está promoviendo en de vida estudiantil y el Ministerio de Educación, donde justamente hablo de las áreas fundamentales en la guía para cuidar el cerebro de los niños, que viene resumido, una de las áreas que estoy hablando hoy y de las que estaré hablando la próxima semana. Y esto que ven aquí es otro producto de parte de esta campaña donde donde podrán observar el vínculo, la relación estrecha que hay entre el cerebro y el estómago, y cómo llamamos a esto por qué llamamos al estómago el segundo cerebro, y hablar un poco más de estos neuroalimentos o estos alimentos que necesita justamente el cerebro para funcionar mejor. Muchas gracias. Bien, vamos a
¿cuál es el horario recomendado para llevar a los niños y niñas a dormir? Perdón, Wendy, no te escuché. ¿Cuál es el horario recomendado para llevar a los niños y niñas a dormir? Exactamente, para que los niños y niñas se acuesten a dormir. ¿Cuál es el horario recomendado? Bien, justamente la penúltima filmina que enseñé, que es esta guía para cuidar el cerebro, la pueden encontrar, como les dije, en la página del Facebook y en la página de Vida Estudiantil, donde se habla de la cantidad de horas que debe dormir cada niño según su edad. Entonces, eso es importante, porque no es lo que tiene que dormir un niño de 3 años, de uno de 6, ¿verdad? Y uno de 12. Entonces, independientemente de eso, siempre se pide que los niños más pequeños, ¿verdad?, se duerman justamente entre las 6:30 y las 7:30, que es ya en Costa Rica, que tenemos esta caída del sol más o menos a esa hora, es un momento óptimo para lo que tiene que ver con la aparición de la melatonina. Pero es importante que vean la cantidad de horas según cada edad, porque así, viendo cuándo es que se levanta el niño, tenemos que saber cuándo lo tenemos que poner a dormir. También hablaste de la importancia de la alimentación. Nos preguntan cuántos tiempos de comida deberían de tener los menores al día. Eso varía, depende de cada niño. Normalmente lo que hablan los nutricionistas en general, hablan de los 5 tiempos, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena y meriendas, es una forma de ponerle estructura. Sin embargo, como experiencia personal y profesional también, en los más chiquitos no se puede tanto porque tienen más hambre siempre. Tienen mucha hambre siempre y justamente es algo normal, tiene que ver con lo propio del desarrollo de su cerebro y tiene que ver con que están aprendiendo a conocer un poquito cuándo están satisfechos y cuándo no están aprendiendo a identificar las señales de su cuerpo. Entonces, en los más pequeños, facilitar, digamos, meriendas que sean sustentosas, ayudar a que coman de una forma sustentosa, digamos, pero no podemos ni obligarlos a comérselo todo, ni obligarlos a que sean únicamente 5 tiempos de comida, sino que yo diría que la clave está en ir ofreciendo, si ellos piden, alimentos nutritivos y que sean más sustentosos para que no tengan hambre con más frecuencia. Si yo les doy siempre harinas refinadas, van a tener hambre muchas más veces que si les doy alimentos cargados en grasas omega 3 o en frutas, ¿verdad? O que les sustenten, o harinas integrales que van a ser más sustentosas. También nos preguntan cuáles son las consecuencias a largo plazo para el cerebro si solo se consumen alimentos altos en azúcar. Hay muchísima investigación en eso, así que los invito a revisar mi página de Instagram, pero también a revisar toda la bibliografía. Los alimentos altos en azúcar no solo repercuten en el cuerpo, ¿verdad?, generando inflamación. La inflamación se traduce no solo en un aumento de la glucosa, sino que también en obesidad, sino que lo que se ha visto es que esta inflamación, que es obesidad, genera inflamación en el cerebro. Entonces, a corto plazo, posiblemente vamos a ver a niños con dificultades para aprender, más irritables, más agresivos, con decisiones más impulsivas, y a largo plazo se traducen en enfermedades mentales. También nos preguntan por recomendaciones de actividades para los niños en lugar de darles una pantalla. Yo creo que en estos momentos tenemos que aprovechar la pandemia como una oportunidad para exponer el aburrimiento, una palabra que nos da pavor. El aburrimiento es necesario. Los niños necesitan aburrirse para que su cerebro busque soluciones a esto. Esto genera mayores conexiones neuronales y esto, aunque no lo crean, son herramientas del éxito. Entonces, no tenemos que ser nosotros los que entretenemos a nuestros niños. Depende de la edad, va a variar las actividades que podemos facilitar. El reto 7-7, si estamos hablando de niños entre 0 y 6 años, inclusive más, son actividades que podemos hacer o que pueden hacer ellos, como ofrecerles que nos colaboren en la casa, como
darles una caja de cartón y permitirles que exploren con esa caja, como permitirles que salgan y que recojan piedritas, que recojan hojitas, que planten. Todas son actividades que tenemos infravaloradas, diría yo, y que son sumamente valiosas, y la investigación es cada vez más contundente, que son sumamente necesarias para el óptimo desarrollo del cerebro. Otra de las preguntas es, ¿qué recomendaciones se pueden dar a los encargados de las personas menores de edad que presentan sobrepeso? ¿Qué recomendaciones dar a las personas menores de edad? No, a las personas encargadas de cuidar niños y niñas que tienen sobrepeso. Yo creo que eso es algo que sin duda se tiene que trabajar primero con el pediatra y de la mano con una nutricionista, ¿verdad? Yo creo que es importante entender por dónde viene el sobrepeso. Muchas veces viene por mala información a nivel familiar, digamos, por malos hábitos, y muchas otras veces vienen por factores emocionales, ¿verdad? Comer por ansiedad, o comer por estrés, o comer por angustia. Yo creo que primero hay que encontrar la causa de eso. Inclusive también hay enfermedades que hacen que los niños, digamos, tengan sobrepeso. Entonces, primero hay que entender la causa de ese sobrepeso, y una vez que se identifica la causa de ese sobrepeso, tiene que ser un trabajo en equipo, un trabajo multidisciplinario, porque es muy difícil que la persona encargada sea la única que cambie esos hábitos y en la casa no tiene hábitos. Entonces es un trabajo multidisciplinario donde una vez que identifiquemos las causas y donde tal vez cambiemos hábitos generales a nivel de todo el contexto que cría ese niño, va a ser más fácil ayudar, porque no solo tiene que ver con la alimentación. Normalmente la obesidad infantil va de la mano con el sedentarismo, va de la mano con malos hábitos, entonces hay que hacer cambios a nivel global. Otra de las dudas que nos hacen llegar es en el caso de adolescentes. Nos ponen el ejemplo de alguien de 15 años y la pregunta es, ¿qué es lo más importante? ¿La cantidad de horas o las horas a las que se acueste y se despierte al día siguiente? Es decir, si influye la hora en la que se está acostando o si es necesario nada más llevar la cuenta ahí de que duerma las horas, la cantidad de horas recomendada. Eso lo van a encontrar muy explícito en la guía, pero es importante la cantidad y la calidad. Eso significa que, por ejemplo, si estamos hablando que los niños, un niño tiene que dormir, qué sé yo, un niño de 5 años tiene que dormir entre un rango entre 11 y 13 horas, por ejemplo. Y estas 11 y 13 horas, vamos a asumir que duerme 12. Eso significa que el niño se duerme a las 7 de la noche y se levanta a las 7 de la mañana. Vamos a suponer que duerme el promedio. Este niño también nos tenemos que asegurar que ese sueño sea de calidad. ¿Qué significa de calidad? Que no tenga una televisión encendida de fondo, que no duerma con luz de fondo, que no tenga múltiples despertares de fondo, porque tal vez hayan factores externos que lo hacen. Entonces es importante. Ahora, si el niño solito se levanta por pesadillas, porque está en una etapa en la que es normal que le den, o se levanta por temores y tal vez quiera los papitas para los papás cercas, eso no afecta la calidad. Él va a volver a conciliar el sueño, pero tenemos que asegurarnos que el ambiente en el que el niño duerma tenga todas las condiciones para que el sueño tenga calidad y además se cumpla en cantidad. Karina, le agradeceríamos si nos da un mensaje final ya para cerrar esta primera conferencia, Necesidades Básicas del Cerebro. Pues agradecerle a todos los que están acá, agradecer nuevamente a esta campaña tan linda, Cerebros en Crecimiento, porque creo que somos un país pionero en informar a la población sobre este órgano tan fundamental. Estamos tratando de prevenir cualquier problema mental que se pueda presentar, pero sobre todo estamos empoderando a todos los padres para que se den cuenta que con pequeñas cosas, con pequeños cambios, podemos lograr grandes y muy positivos impactos en los desarrollos de nuestros hijos, que el control lo tenemos nosotros, que no necesitamos ser profesionales en niños, no necesitamos tener maestrías en conocimiento del desarrollo. Lo único que necesitamos es conocer los aspectos básicos para generar un impacto real y hacer de nuestros hijos desarrollar su mejor potencial. Así que muchas gracias.
Ese es el mensaje con el que cerramos esta primera charla, necesidades básicas del cerebro. Deseamos que hayan aprendido mucho. Nosotros estábamos aquí muy concentrados poniendo atención y les recordamos que usted puede repasar esta primera conferencia en los medios por los cuales fue transmitido. La próxima semana los esperamos con la conferencia número 2, que se basa en el estrés y la salud mental, estrés y crianza. Va a estar súper interesante este tema y les esperamos. Ojalá ustedes puedan invitar a sus familiares y a sus amigos para que se unan a esta transmisión y puedan también realizar sus consultas a la especialista. Este es un proyecto del Viceministerio Académico del MEP con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y hemos escuchado hoy a Karina Castro, ella es neuropsicóloga pediátrica. Así que la otra semana la vamos a esperar con muchas ansias para poder seguir aprendiendo de este tema. Muy buenas tardes para todos.